¿Qué se puede hacer en un día en Manhattan? En nuestro locado primer día en Nueva York descubrimos un montón de lugares increíbles que podrían inspirarlos a aprovechar al máximo si es que quieren recorrer en un solo día la ciudad. Primero nos dirigimos a la majestuosa Grand Central Terminal, donde nos sorprendimos con las paredes. De este lado lo va a escuchar esta chica. Luego visitamos a la icónica St. Patrick's Cathedral, donde tuvimos un encuentro muy sorprendente. ¡Ah, mirá! ¡No lo puedo creer! Más tarde fuimos a ver el impresionante Rockefeller Center. Después nos relajamos en Bryant Park y nos maravillamos en Times Square, donde fuimos testigos de un momento incómodo con la ley. Exploramos The Vessel y The Shed. Subimos al Highland y terminamos el día en The Friends Experience. Acompáñennos, ahora comencemos desde el principio. Carito, ¿dónde estamos? Estamos en Manhattan, New York. Exactamente, llegamos desde el crucero Celebrity Eclipse, un crucero que partió desde Río de Janeiro hasta New York. Si ustedes todavía no vieron el episodio donde les contamos nuestra experiencia en el crucero, se los dejamos para que lo vean. Pero hoy les vamos a contar qué es lo que hicimos en un día en Manhattan. Antes que nada, mi nombre es Mariano. Y yo soy Carolina. Somos de Buenos Aires, Argentina, y nuestra experiencia en el primer día en Manhattan comienza así. La hermosa vista de Manhattan que estamos viendo es desde el puerto Cape Liberty, en New Jersey. Estamos a unos 15 kilómetros de Nueva York. Acá fue donde nos dejó el barco y donde aprovechamos a tomar el último café. El último café. Ya nos vamos. Ya. Oh. Adiós. Vamos. Adiós, Eclipse. Bye. Hasta luego. Chao. Gracias. Cada vez que dejamos un crucero por última vez, nos pasan la tarjeta de embarque por el sistema para registrar nuestra salida y nos permiten quedarnos con la tarjeta como recuerdo. Con Lau y Sophie, nuestras amigas, suscriptoras y grandes protagonistas de este viaje, decidimos ir juntos en Uber hacia Manhattan. Después de 15 días compartidos en el crucero, nos tocaba separarnos y seguir cada uno su itinerario. Sabíamos que el precio de Uber, con impuestos aproximadamente, debería costar unos $100. 87, está bien. Elegir. Ahí estamos. ¡Yuhu! 3 minutos. Vamos. Ah, genial. ¿Y Toyota. Lorenzo. ¿Cómo te está? ¿Todo bien? Bien, hablas en español. Sí. Bueno, Lorenzo habla español, así que genial. Hola. Bueno, Hola, Lorenzo. hacemos esto para acá. Muy bien. Allá vamos. No pesa tanto, che. Bueno. ¿De dónde eres, Lorenzo? Dominicano. Ah, dominicano. ¿Estás viviendo aquí? Sí, vivo aquí en Nueva York, como dicen. Qué bueno. ¿Y ustedes? Nosotros argentinos, ¿no? Se nota. Se nota, sí. Se nota. Argentina, papá. Bueno, es un crucero, ¿cómo es? Es hermoso. Oh, qué bien. ¿Por qué tiempo? 15 días. Wow. Sí, pero partimos desde Río de Janeiro. Una vez salimos de Río de Janeiro. Íbamos ansiosos en el Uber con Lorenzo y las chicas y poco a poco los rascacielos empezaban a aparecer en el horizonte. Manhattan se divide básicamente en 3 áreas: Downtown, Midtown y Uptown. Nuestro primer itinerario de 24 horas se centrará en explorar lo más posible el área de Midtown. Nos despedimos de las chicas y nuestro próximo paso será pisar la calle por primera vez y dejar las maletas en el hotel. I'm very happy. Son los primeros minutos, nos sentimos como en una película que hemos visto durante tantos años, pero en 3D. Sí, así es todo tal cual lo vemos en las películas, saliendo humito, los edificios gigantes, que tenés que mirar así para llegar a ver la punta. Muy lindo todo. Y también olor a hot dog, es maravilloso. In the big city, Carol and Marion strive. Tall buildings, towering, shining with pride. Smoke in the streets, horns blare in the air. Manhattan embraces them, it feels like a dream. New York, New York, voices and sirens, everything's in its place. Carol and Maria in the city that never sleeps.
vamos a la Terminal Central. Vamos. Grand Central Terminal es una icónica estación de tren en Nueva York conocida por su arquitectura Beaux-Arts y su impresionante hall principal, que cuenta con un hermoso techo pintado que representa el cielo. Inaugurada en 1913, es un importante centro de transporte que conecta a millones de viajeros cada año. Carito, ¿qué encontramos acá en estas esquinas? Llegamos a la esquina donde vos podés ponerte en un extremo en una columna y el otro se pone en otro extremo de la columna y pueden comunicarse sin ningún problema y escucharse perfectamente. Dice que se escucha bien, ¿vamos a probarlo? Vamos a probarlo. Vamos. En estas 4 esquinas, si vos te pones en una como está ese señor ahí de espaldas y habla, de este lado lo va a escuchar esta chica. Lo escuchás totalmente en el lado opuesto. Puedes hablarte como por teléfono, pero con columnas. A ver, vamos a probar. Dale, un segundo. A ver, Carito, ¿vos me escuchás? Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Carito? Sí, te escucho. Yo te escucho re bien también. No lo puedo creer. ¿Se escucha? Sí, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, dice Carito, muy bien. Muy bien, impresionante. Es todo muy antiguo. Miren las entradas a cada andén cómo son. ¿Ves? Ahí Qué tenés hermoso. 2 líneas, Sí. la de 107 y la 108. Y mira arriba todo el detalle que tiene. Esto es Tartineri, un restaurante ideal para quienes buscan una comida rápida pero de calidad dentro de la terminal. Y ahora nos dirigimos a conocer el Main Concourse o vestíbulo principal, famoso por su techo que muestra constelaciones doradas sobre un cielo azul. ¡Wow! Wow, qué emoción, no te lo puedo creer. No. ¡Ay, palomitas! Ah, mirá, palomas. Good, thank you. Did you see the bird? Wow. Bueno, esto es un poco movilizador para nosotros. Sí, tengo las piernas con piel de pollo. Las piernas, no Las sé, piernas es nada muy más. raro. Es una maravilla. Wow, es más lindo de lo que pensé. Y mucho más grande. Más grande de lo que pensé también, sí. Impresionante. Con su impresionante altura de 38 metros, el Main Concourse nos sorprendió con aves volando dentro de la terminal, añadiendo un toque extra de realismo al techo pintado como un cielo estrellado. Después nos dirigimos al East Balcony para poder disfrutar de otra perspectiva de la terminal. Bueno, Carito, impresionante esto. Increíble, gigante, hermoso. Cada detalle para mirar. Aproximadamente, Grand Central Terminal recibe más de 750.000 personas al día, lo que suma alrededor de 250 millones de personas al año. Es una de las estaciones de tren más concurridas del mundo, tanto por viajeros como por turistas. Grand Central Terminal fue inaugurada el 2 de febrero de 1913 y desde entonces alberga este icónico reloj dorado, que se convirtió en un símbolo tanto de la estación como de la ciudad de Nueva York. Este reloj, de la marca de relojes y cronómetros estadounidense St. Thomas, es una de las piezas más simbólicas de la terminal. Se dice que el reloj tiene un valor de alrededor de $10 millones, lo que añade un elemento de misterio y atractivo. Nos impresionó pensar que disfrutamos de cada minuto que pasamos en la estación viéndola como una atracción en sí misma, mientras cientos de miles de personas la utilizan a diario con fines prácticos para viajar. Dado que nuestro itinerario de un solo día era muy apretado, nos dirigimos a nuestro próximo destino, la Catedral de St. Patrick. Justo antes de ingresar para conocerla, tuvimos una grata sorpresa en la calle. Escuché un grito. ¡Ah, mirá! ¡No lo puedo creer! No, yo escuché Mariano. Sí, no nos encontramos con Lau y Sofi en Buenos Aires y nos encontramos en Manhattan. No lo puedo creer. Vamos para el otro lado, estamos haciendo la Nos encontramos. Lo que es ¿qué vieron ya? La iglesia. No, preciosa. Linda, queremos entrar ahora. ¿Ustedes recién salieron? Nosotros recién salimos y nos vamos a ir caminando por acá, por la quinta hasta la 42 para ir viendo el edificio Chrysler, Grand Central
Y zoom. Igual ustedes vienen de allá Es para más acá. lindo el Claro. tráiler de lejos. Como que llegas ahí y haces Claro, así no ves nada. No ves mucho nada. la punta, ¿no? Claro, Y ves, la la Gran idea es Central llegar de es igual. acá hacia el Madison Square Park, es donde están ustedes. La Gran Central es muy linda. No, es una locura. Vamos a entrar a ver cómo es la St. Patrick. Dale, no. Hay olor. Vamos a ver cómo es la St. Patrick Church por dentro. Dale. Vamos para allá. La Catedral de San Patricio, la principal catedral católica de Nueva York, es uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos de la ciudad. Inaugurada en 1876, se destaca por su imponente estilo neogótico, inspirado en las grandes catedrales europeas. Con 123 metros de largo y 53 metros de ancho, puede albergar a unas 3.000 personas. En 2015, la catedral fue sometida a una restauración completa que duró más de 3 años y tuvo un costo de 177 millones de dólares, devolviendo todo su esplendor a esta joya histórica. Si querés una medalla, la podés comprar acá de manera electrónica. Acá si querés podés agarrar una vela por $3 o 2 por 5 y acá podés pagar ya sea de manera virtual o dejando el dinero ahí. Encendés tu vela y la pones ahí. Encender una vela en un lugar sagrado es un acto espiritual cargado de simbolismo que conecta la oración individual con la comunidad y lo divino. Esta tradición, profundamente arraigada en el catolicismo y otras religiones, representa la luz de la fe y la esperanza. Antes de despedirnos de la catedral, como argentinos, nos llenó de orgullo encontrarnos con el busto del Papa Francisco, instalado como homenaje tras su visita a Nueva York en 2015, cuando se celebró una misa histórica en este mismo lugar. Justo saliendo de la Catedral de San Patricio, nos encontramos con el Rockefeller Center, que es un icónico complejo de edificios en el corazón de Manhattan, famoso por su arquitectura, arte y relevancia cultural. Fue construido durante la Gran Depresión por la familia Rockefeller y se inauguró en 1933. Esta es la plaza central, con la famosa pista de patinaje sobre hielo que, como podemos observar en este momento, se transforma en un espacio para eventos en verano. Y la escultura de Prometeo, uno de los símbolos más reconocidos de Nueva York. Entre los puntos más destacados del Rockefeller Center se encuentra el Top of the Rock, un observatorio con vistas impresionantes de la ciudad que vamos a visitar otro día. Fue declarado National Historic Landmark, hito histórico nacional, en 1987. Esto es Channel Gardens, un jardín adornado con fuentes de agua y una variedad de plantas que cambian con las estaciones. Este espacio conecta la icónica pista de patinaje con la Quinta Avenida. Bien, acá estamos en la tienda Lego y podemos ver cómo hicieron acá en la vidriera el Rockefeller con la pista de patinaje en el medio, con todos sus Legos. Ajá. El puente Brooklyn. Carito, ¿a dónde hemos llegado? Llegamos a Bryant Park. Bryant Park es un emblemático parque urbano situado entre la Sexta y Séptima Avenida. Inaugurado originalmente en 1847, pasó por diversas transformaciones y fue completamente renovado en 1992. Si quieres tener una placa en un banquito en el Bryant Park, lo podés hacer. Como acá, Rose Petal, mira. Pagas por la placa y te la ponen en un banco, y también puedes hacerlo detrás de estas sillas. Te ponen acá atrás una plaquita con tu nombre. Claro, acá por ejemplo, dedicaron el banco a una mujer. A ver, A la madre. dedicaron a la madre. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a ver lo que decía Carito, que se puede pagar para que pongan una placa en una de las sillas. En una de las sillas del Bryant Park, si vos querés que pongan tu nombre, también puedes hacerlo. A ver, por ejemplo, vamos a leer esta que está acá, A ver, que vemos ¿quién que dice acá? algo. In peace con il mondo. T de Sea de Maida. Maida. 2024. 2024. Bueno, cada uno pone la leyenda que ¿Qué quiere? siente, claro. Y acá, allá donde se ve allá, están las sillas en donde uno puede sacarlas y utilizarlas, y no solo utilizarlas, sino además también ponerlas donde uno quiera, en todo el parque. ¿Lo ven allá? Impresionante.
Bueno, vos fijate que hay toda clase de venta de cosas. Acá se puede almorzar en un lugar precioso al aire libre. Miren qué hermoso día que hace. Qué cosas bonitas. Oh, todo de New York. Joyas exóticas. $20 los anillos, $15 los colgantes, $65 este collar, este también $65. ¿Qué estás viendo, Carito? Contame. No, muy lindos, muy originales. Mirá qué lindo, de Frida Kahlo. Están buenísimas, Frida Kahlo. Están muy buenas. ¿Cuánto sale? No dice, ¿no? No, tienes que preguntar todo. Wow. Muy buenas. Son perfumantes. Hello. How are you? Try some magnolia lemonade. Probada, dice Magnolia limonada. It's hand harvested magnolia flowers. Magnolia. We got it in a sticker too. Muy rico, es como un agua saborizada. Está buenísima. Muy rico. Delicioso. How much they cost? The syrup that you just tried? Yes. This is 20. Do you need a bag? 23. Little tiny. Their recipe's on there. Muy rico, lo que sí, $23. Sí, pero bueno, pero te rinde bastante, porque te dijo que con una cucharita de té podés hacer bastantes cosas. $10 los imanes. Mirá qué lindo. Obras de arte con sombras. Es genial. Muy, muy buena idea. ¿Cuánto saldrá, por ejemplo, un cuadro de esto? Me da curiosidad. Acá están un poco los precios. Van desde $300 a $1.500, dependiendo de cuál sea el que elijas. Las billeteras están con dibujos a mano, salen $45. Me gusta porque venden muchos artículos muy originales. Están muy buenos. Estas son 45 o 2 por 80. Estos salen 4 o 5 por 15. Estas son 4 o 5 por 15. Y esos imanes $7. ¿Ves? ¿Ya? Ah. Están lindas. Bueno. Todo mexicano. Mira las zapatillitas. Una por 12 o 2 por 20. Sí. Re linda. Sí. Esta escultura de William Cullen Bryant en Bryant Park rinde homenaje a este poeta y periodista estadounidense conocido por su obra romántica y su papel en The New York Evening Post. Inaugurada en 1924, lo representa sentado con un libro simbolizando su amor por la literatura y la naturaleza. Carito, encontramos los baños. Encontramos los baños que se encuentran abiertos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y son gratuitos, ¿no? Exacto. Hay que hacer fila para ir al baño. Acá Carito está haciendo fila para entrar al baño. Carito, te aviso que el baño está buenísimo. ¿Vos decís? Yo digo porque yo ya lo vi y se los mostramos a ellos también. Bueno, vamos a ver si el de mujeres es igual. Ahí va Carito, entró Carito al baño. ¿Qué te pareció? Es tal cual lo describió Marian, es un baño perfecto, es todo automático, tenés para ponerte el jabón automático, se pone el agua automática y tenés para secarte las manos automáticamente con aire. La verdad es que está muy limpio, tiene papel higiénico y no tiene costo, es gratis, solamente que las mujeres van a tener que hacer más fila que los hombres. In a city that never sleeps. Woo! Me encanta que todos los edificios tengan las salidas aptas
para cualquier emergencia que necesiten los bomberos, pueden conectarse ahí. Es importante ya tener en cuenta si van a comer en algún lado que tienen que ver que tengan en la puerta la letra A. Si tienen la B, está todo bien, pueden comer, pero sepan que no pasó algo en inspecciones. ¿Se llama? Bill's Bar and Burger y tiene la A. Está totalmente habilitado. Está bien. Estamos llegando, por eso hay tantas pantallas. ¡Ajá! Estamos llegando. Poco a poco las luces brillantes y los vibrantes sonidos comenzaron a anunciarnos que nos acercábamos al icónico Times Square. No sé si sabían, pero en los inicios, cuando empezó Manhattan, esto no existía y todo el mundo quería instalarse en el bajo Manhattan, que sería el Wall Street hoy en día. Entonces decían, la gente se tiene que empezar a despegar de ese lugar y decían, ¿cómo hacemos para que la gente se mueva? Y dijeron, bueno, vamos a agarrar el periódico más importante, el New York Times, y vamos a decirles que pongan su edificio en un lugar un poco más separado de esto para que la gente quiera ir a vivir ahí. ¿Y dónde fue? Ahí. Donde ven la bola, que ahora dice 2024, ese edificio antes era el New York Times. Entonces así la gente dijo, bueno, si el New York Times va a esa zona, vamos a ir también nosotros. Y así empezaron a hacer muchos rascacielos y la gente hoy en día es el lugar más visitado, ¿lo pueden creer? Times Square, ubicado en el corazón de Manhattan, se originó como Longacre Square, pero fue renombrado en 1904 cuando el diario The New York Times trasladó allí su sede. Desde entonces se convirtió en un símbolo de cultura popular y el entretenimiento, famoso por sus enormes pantallas publicitarias y como el lugar donde se celebra el evento de Año Nuevo, la Ball Drop. A lo largo del siglo XX pasó de ser un centro de teatros y cultura a un área de declive urbano, pero fue revitalizado en los años 90 recuperando su estatus como una de las principales atracciones turísticas del mundo. Otro dato que tienen que tener en cuenta si vienen acá y van a estar en el Times Square es que tienen que tener mucho cuidado porque van a querer que sacarse fotos con ustedes muchos personajes. Van a encontrar a Mickey, a Minnie, a un montón de personajes como un gorila, por ejemplo, y van a decirle, vení, sacate una foto con nosotros. O si los ven con las cámaras y ustedes lo toman, van a decirle, bueno, pagame porque te sacaste una foto conmigo. Tengan mucho cuidado porque están muchos pidiendo money. Ven, está lleno de estos muñecos que la verdad por momentos se vuelve insoportable. Y ese señor que está adelante es de un cuerpo de seguridad privado. Pertenece acá al Times Square y están en contacto con la policía de Nueva York. Y lo que hacen es mantener un poco el espacio público. ¿Ven? Ahí está, ahí lo está sacando. Le dice, no, se tienen que ir de acá, chau. Y los echa a los muñecos. En parte para recuperar el acceso público y también para que no molesten tanto. Times Square es fascinante, tanto de día como de noche. Así que vamos a volver más tarde para disfrutarlo iluminado. Ahora vamos a seguir con nuestro apretado itinerario y nos vamos a dirigir a conocer The Vessel. Nos encontramos en The Vessel. Lamentablemente está cerrado porque mucha gente vino aquí a quitarse la vida, así que momentáneamente se encuentra cerrado. Supuestamente para finales de 2024 volverá a abrir. Esperemos que así sea. The Vessel es una estructura arquitectónica emblemática en Hudson Yards. Inaugurada en 2019, su diseño en forma de colmena cuenta con 154 escaleras interconectadas que ofrecen impresionantes vistas panorámicas del entorno. Justo al lado de The Vessel se encuentra The Shed, un innovador centro cultural. Acá atrás mío ven The Shed. Esta es una estructura que se mueve y que se tapa ahí a la estructura vidriada. Ven las rueditas que tiene abajo con las cuales se mueve y cierra. Inaugurado en 2019, The Shed se destaca por su innovador techo retráctil. Bueno, Carito, yéndonos de The Vessel, ¿a dónde vamos? Vamos a ir a The Highline. Vamos para allá. Vamos. Ahora fuimos a conocer a The Highland, que es un parque lineal elevado construido sobre una antigua vía de tren en el oeste de Manhattan. Nos encontramos en Highline y como pueden ver son vías que están restauradas y pusieron todo vegetación e hicieron un paseo muy lindo. El Highline
fue abandonado en 1980 y en el 99 una ONG que hicieron los vecinos, que se llamó Friends of the High Line, pidieron preservar el área. En 2003, el alcalde Bloomberg anunció el plan. Las obras empezaron en 2006 y las aperturas fueron por áreas en los años 2009, 2011 y 2014. La final fue en el 2019. Llegamos a una intersección muy especial en la 8th Avenue y 33rd Street, desde donde pudimos ver dos grandes íconos de Manhattan al mismo tiempo. Acá tenemos al Madison Square Garden y acá tenemos al Empire State. Impresionante, 2 por 1, uno al lado del otro. Al final de nuestro agotador pero maravilloso día, nos dirigimos a disfrutar de The Friends Experience. Carito es fanática de Friends. ¿Y qué vamos a conocer hoy, Carito? Vamos a conocer Friends Experience. Llegamos, vamos a entrar. La experiencia en The Friends Experience fue muy buena. Les vamos a dejar el enlace para quienes quieran ver nuestro recorrido en un episodio completo. Para cerrar el día, regresamos a Times Square por la noche. Carito, ¿dónde estamos? Nos encontramos en Times Square. Volver al Times Square por la noche nos hizo dar cuenta de que es igual de hermoso que durante el día. Estábamos cansados, pero felices por todo lo que vimos en un solo día. Finalmente nos íbamos a descansar en la ciudad que nunca duerme. Bueno, esperamos que les haya gustado esta experiencia, que les haya dado un poquito de ideas, de ayuda. Así que bueno, queremos agradecerles por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!